Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, viendo dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos oyendo esta lectura que completa parte del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y este evangelista San Juan no es el mismo que Juan el Bautista. Son 2 totalmente distintos. Juan el Bautista es aquel hombre que se dedica a preparar la venida del Señor e invita a todos sus coterráneos, a las personas, a la conversión, a estar bien atentos a ese Jesús que ya se acerca. Incluso se acerca tanto que no solo nace y toma la figura humana, sino que se hace bautizar por este Juan el Bautista. Y el otro, el evangelista, es uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles que acompañaron y fueron elegidos por Jesucristo. Pues este evangelista nos habla de el protagonismo y nos habla de la función y misión importante de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que se dedicó, como he dicho, a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, que siempre estuvo atento y pendiente ante la venida de Jesucristo. Tanto así que no dejó pasar a Jesús frente a sus ojos, sino que se dio cuenta cuando Jesús iba pasando y fijó su mirada en él. Allí hay una primera enseñanza: fijar la mirada en Jesús. Porque hay muchas cosas del mundo que tratan de desviarnos la mirada y que tratan de llamar más nuestra atención que la atención que podemos nosotros tener en Jesucristo. Inmediatamente Juan el Bautista va acompañado de algunos de sus discípulos. También tenía él seguidores, discípulos, y cuando se queda mirando a Jesús dice:
este es el Cordero de Dios. Cuando dice, este es el Cordero de Dios, sus discípulos que ya habían oído hablar de esta inminente presencia de Jesús en el mundo, dejaron a Juan el Bautista, ya no le dieron tanta importancia a Juan el Bautista y se fueron detrás de Jesús. Entonces, otra segunda enseñanza aquí: ir detrás de Jesús, sin peros, sin demoras, sin algo que nos ate, sino que seamos libres para seguir detrás del Cordero de Dios. Cada uno de nosotros, desde su ambiente, puede seguir a Jesucristo, encontrándonos con su palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra y siendo, por supuesto, obedientes a esta palabra. Y nos va a causar a nosotros curiosidad de saber dónde habita Jesucristo. Estos discípulos de Juan que siguieron a Jesús le preguntaron a Jesús: ¿dónde vives? ¿Dónde vivía? Cuando Jesús le dijo: ¿qué hacen detrás de mí? Es que queremos saber dónde vives. Y Jesús le dijo: vengan y lo verán, o vengan a ver. ¿Dónde vive Jesús hoy? Jesús vive en nuestro corazón. Jesús está presente en la palabra de Dios. Jesús está presente y vive en la oración. Cada vez que nosotros tengamos disposición para pensar en Jesús, Jesús está viviendo en nuestras vidas. Cada vez que nosotros nos disponemos a servir a los demás, a socorrer, a tender la mano al prójimo y al necesitado, Jesús está viviendo en cada rostro de aquellos que extienden su mano para que nosotros también le demos la nuestra. Es una manera de decir que Jesús está siempre presente en nuestras vidas, incluso en todo lo que nos habla de su Padre, en todo lo creado. Y estamos llamados entonces a correr la voz los unos a los otros, como hicieron estos discípulos. Uno de ellos era nada más y nada menos que Andrés. Y este Andrés fue corriendo y se lo dijo a su hermano Pedro, a Simón Pedro, ese mismo a quien Jesús le cambió el nombre por Kefas, es decir, piedra, roca, sobre la que iba a construir su iglesia, porque iba a ser uno de sus grandes transmisores de su palabra, de sus enseñanzas y de sus obras. Vamos a pedir pues al Señor que en esta celebración eucarística nosotros fijemos nuestros ojos en ese Jesús que ya está con nosotros. Estamos en el tiempo de Navidad y Él ha fijado su morada en este mundo, pues que nosotros no lo dejemos pasar, que vaya creciendo en estatura, pero también en sabiduría y en entendimiento en cada una de nuestras vidas, y que estemos siempre dispuestos a interesarnos por saber dónde habita. Jesús sabemos que habita aquí, habita allá, habita en tantas partes, pero sobre todo, como digo, en la Eucaristía, en la oración y en el hermano que lo necesita o que nos necesita. Y que seamos entonces también testigos, que seamos sus discípulos, invitando a los demás al encuentro con Jesús, como lo hizo Andrés con respecto a la invitación de su hermano Simón Pedro para que se encontrara con Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.